Es un placer tenerte de nuevo con nosotros en este tu canal Soy Anormal a través de diálogos con alma para tu vida cotidiana. Soy Norma del Río y en esta ocasión estaremos hablando acerca de lo que significa la era de Acuario. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la era de Acuario? ¿Qué es esto de que estamos iniciando una nueva era? Así que acompáñame porque vamos a comenzar. Ya estamos de nuevo por aquí. Muchas gracias por quedarte con nosotros. Como te dije al inicio, en este episodio vamos a hablar acerca de la era de Acuario. Vamos entonces a darle comienzo a este episodio número 8 de Diálogos con Alma para tu vida cotidiana. Vamos a iniciar tratando de explicarte el contexto astrológico, es decir, qué significa esto de la era de Acuario en este contexto astrológico. Comencemos. Hablar de la era de Acuario implica hablar de astrología. Es decir, para poder explicar qué significa esto de la era de Acuario, tenemos que entender qué es la astrología. La astrología es ante todo una disciplina esotérica. Es una disciplina esotérica porque nos permite acceder a esa información que está en el interior, ¿sí?, de la esencia de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? A veces creemos que hablar de esoterismo es hablar de conocimientos secretos. No son secretos porque nos los escondan, ¿sí? Los vivimos secretos porque no sabemos pensar de manera que podamos penetrar los conocimientos que están atrás de la imagen que nos da precisamente la superficie de las cosas. Esto es algo que no nos han enseñado a aprender a acceder. Por eso los conocimientos esotéricos han sido a lo largo de la historia de los humanos muy especiales, porque no nos hablan de lo que vemos superficialmente en las cosas. Y ese es pensamiento Matrix. Si tú te das cuenta, nos han enseñado mucho a interpretar, esa es la palabra, a interpretar las circunstancias o a interpretar a los otros a través de las apariencias. Y bueno, a través de lo que en Matrix llamamos ciencia, lo que nos han enseñado es a cuantificar si eso que vemos es real y existe. Entonces, si lo que decimos que existe no puede ser comprobado, ya sabemos que la ciencia lo desecha. Todo esto para explicarte qué significa que la astrología sea una disciplina esotérica. Quiere decir que es una disciplina que nos permite acceder a información que está en el interior, en este caso de las circunstancias, situaciones, personas, y bueno, en el caso específico de ahora, en esto que llamamos era de Acuario. Entonces, ¿qué tipo de información nos descifra la astrología o nos permite descifrar la astrología para comprender ese fenómeno que estamos observando? Si tú aprendes el lenguaje simbólico de la astrología, vas a aprender a descifrar cuál es la configuración energética de eso a lo que le has levantado una carta natal, ¿sí? Para poder saber y acceder a la información que la astrología nos provee a través de su simbolismo, ¿sí?, a través de esta herramienta del símbolo, que es la herramienta principal que nos permite que la astrología, es decir, que el lenguaje astrológico, ¿sí?, nos pueda arrojar información acerca de esa configuración energética, en el caso de una persona, si levantamos una carta natal, acerca de la configuración energética
de esa carta natal que hemos levantado. La astrología es una disciplina sobre todo esotérica. Es tan antigua como el ser humano, ¿sí? Y es una de las disciplinas más importantes que han permitido a quienes se han dedicado a estudiarlo comprender esas correspondencias energéticas que hay entre los humanos y el cosmos y el universo, ¿sí? Esa es la función de la astrología. Si tú empiezas a pensar desde esta percepción 5D, que no es limitante, que no es determinista y que es más de pensamiento holográfico, para que me comprendas, en el lenguaje tridimensional podríamos llamar pensamiento ecléctico. Bueno, es más o menos algo similar al pensamiento holográfico. Si tú empiezas a pensar desde este pensamiento 5D, te darás cuenta que la astrología, ¿sí?, lo que hace es permitirnos acceder a la información, ¿sí?, que está allí encapsulada en las configuraciones energéticas, ¿sí?, que componen cualquier ser vivo, cualquier circunstancia o cualquier situación. La astrología, una de las herramientas principales de esta disciplina, son sus símbolos. Es decir, la astrología está configurada, está sistematizada en un conjunto de símbolos muy interesantes, ¿sí?, que codifican información acerca de esas relaciones, ¿sí?, energéticas y esas correspondencias que hay entre esas relaciones, entre el ser humano, ¿sí?, y el universo y el cosmos. Entonces, tú puedes hacer astrología, es decir, puedes levantar una carta natal de un acontecimiento determinado, puedes levantar una carta natal de una persona, puedes levantar una carta natal de un país, ¿sí?, con ciertos datos que vas a necesitar para hacerlo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la era de Acuario, lo que estamos diciendo es que el planeta, en ese término de ciclo de 26.000 años y en ese nuevo inicio de ciclo, ¿sí?, también inicia una nueva era, ¿sí? Es decir, en ese recorrido, el planeta ahora está transitando en ese nuevo recorrido por ese pedazo de la franja zodiacal, ¿sí?, donde está la constelación de Acuarios, es decir, donde están todas esas estrellas que conforman esa constelación. Los próximos 2160 años más o menos, el planeta estará haciendo su recorrido, ¿sí?, su recorrido por esa franja zodiacal dentro de este nuevo ciclo que inicia. Y bueno, esta franja zodiacal tiene el nombre de Acuario. Eso es lo que significa transitar por eras. Eso es lo que significa transitar por eras. Transitas por una franja del universo que tiene ahí un caldo de energías, ¿sí?, que tienen ciertas cualidades. Y entonces cada signo zodiacal, ¿sí?, nos habla de esas cualidades que tiene esa franja del universo por donde transita la Tierra, ¿sí?, y cómo va a estar ese caldo energético de esa franja, es decir, cómo va a ser esas energías, cuáles son sus cualidades, cómo golpean la energía del ser humano para que evolucione, ¿sí?, para que se mueva, ¿sí?, para que su conciencia empiece o continúe, más bien, continúe en ese proceso de evolución, ¿sí?, que eligió. O sea, cada individuo, acuérdate, cada alma, elegimos individualizarnos de la fuente, ¿sí? Y entonces necesitamos una guía para poder regresar a casa, ¿sí?, que es la misma fuente. Muchos sabemos que tenemos mucho tiempo siendo almas. Hay almas muy antiguas, hay almas más nuevas, y bueno, eso ya es un tema que seguro lo voy a tocar posteriormente. Pero lo que quiero que entiendas es que justo en esta lógica espiritual, ¿sí?, las almas evolucionan y no nos iban a mandar al ruedo, es decir, esta gran fuente que nos ama tanto, sin una guía. La guía ahí está. Para mí eso es la astrología. Cuando tú aprendes a estudiar astrología,
cuando tú te metes a comprender el lenguaje, toda la información que te permite acceder, ese lenguaje simbólico tan extraordinariamente complejo y pero al mismo tiempo tan maravilloso que tiene la astrología. Cuando tú sabes entrar a ese lenguaje, entonces descifras porque la energía te habla a través de los símbolos. Eso es hacer astrología. Pasas por esa franja zodiacal y entonces lo que sucede es que estás entrando a un caldo de energías que tienen ciertas características que son las que van a potenciar tu evolución. Si tú te aprendes a alinear a esta energía acuariana que va a estar allí como caldo, nada más hay que meterse ahí. De hecho, pues ahí estamos en ese caldo energético, sí, pero acuérdate cómo te alineas con la conciencia. Sí, entonces, si tú conoces cuáles son las características de ese lugar por donde el que vamos a pasar, si te pones a estudiar qué significa, ¿sí?, esto, entonces vas a ir comprendiendo. Es otra herramienta que tienes para poderte alinear desde tu percepción, acuérdate, todo es percepción, ¿sí?, poderte alinear a una percepción mucho más elevada. Porque además, es muy importante comprender que esta era de Acuario que hoy inicia además muy distinta a todas las demás eras que ha habido en el planeta y en una situación única que antes no ha ocurrido. Inicia con una ascensión planetaria, es decir, esta era de Acuario ya no se va a manifestar desde una perspectiva limitante de la Matrix 3D, ya no. Entonces, los astrólogos tenemos muchas cosas que investigar y aprender nuevas porque esta era de Acuario tiene en su configuración una nueva energía de 5D. Y entonces esto habla de que hay que resignificar muchas cosas de las que hemos dicho que es Acuario. Bueno, pero esto es así como un comercial para los astrólogos. Estamos entonces tratando de entender, yo espero que con esto que te acabo de explicar ya comprendas perfectamente a qué se refiere cuando decimos era de Acuario. Entonces ahora vamos a hablar un poco de las características del signo de Acuario para que tú puedas entender qué podemos, o sea, cuáles son las cualidades de esta energía en la que vamos a estar circulando los próximos 2160 años como especie humana. Y si tú quieres entender qué significa esto, entonces será importante comprender cuáles son los códigos, cuáles son esos códices, cuáles son esos elementos, ¿sí?, que componen a ese signo que conocemos como Acuario, ¿sí? Vamos entonces a tratar de comprender esto. Y como te decía anteriormente, la astrología es una disciplina que tiene un lenguaje simbólico que una vez que la aprendes todos los elementos de este lenguaje simbólico y cómo se relacionan entre sí, tú puedes entonces acceder a descifrar la configuración energética que en ese momento estás estudiando. Para que tú puedas estudiar una configuración energética de determinada situación, circunstancia o persona, necesitas unos datos muy específicos. Por eso cuando levantas una carta natal, la levantas con la hora, la fecha y el lugar de nacimiento, ¿sí? Entonces, esos datos nos permiten levantar una carta astral y esa carta astral nos permite entrar a esa configuración energética. Nos permite descifrar qué es lo que está pasando allí, energéticamente hablando. En el lenguaje astrológico, tú ya sabes, tenemos 12 signos zodiacales, ¿sí? Estos 12 signos zodiacales, cada uno se compone, o sea, tiene varios elementos que lo configuran también, ¿sí? Y estos son los elementos que configuran al signo de Acuario. Y esto es lo que quiero comenzar a explicarte de manera muy breve para que podamos entender qué es esto de la era de Acuario. El primer elemento del signo de Acuario es su símbolo.
Ese símbolo que ves aquí representa al aguador. Es un símbolo que nos habla del conocimiento que se vierte a través de esta configuración energética. En este momento solo voy a explicarte cuáles son esos elementos que configuran al signo de Acuario. Posteriormente te estaré explicando qué significa la combinación de estos elementos. El primer elemento del signo Acuario es el aguador y se representa con estas ondas. El siguiente elemento que vamos a revisar sería su cualidad. ¿Pero de dónde proviene esta cualidad de fijo? Bueno, los 12 signos zodiacales, ¿sí?, están intrínsecamente relacionados con el ciclo de las 4 estaciones del año. Entonces tenemos que hay 3 tipos de cualidades. La cardinal, que corresponde a los signos que inician una estación del año. La cualidad fija, que corresponde a los signos donde ya está estacionada la estación del año, es decir, donde ya está totalmente arraigada. Y la cualidad mutable, que es ese proceso de la estación del año donde sale una estación y entra otra. Y en el caso de Acuario, como tú puedes ver, su cualidad es fija, es decir, Acuario inicia en el mes de enero y, si tú te acuerdas, está justo en el momento donde la estación de invierno está en su mero apogeo. También los signos, todo signo tiene un elemento, ¿sí? Tiene dentro de su configuración, ¿sí?, un elemento. Y en astrología se manejan los elementos aire, fuego, tierra y agua. En el caso de Acuario tenemos que su signo es aire. También se maneja el principio dual y de la creación, que ahí tenemos un principio activo y un principio pasivo. Para que lo entiendas mejor, activo es eso que conoces tú como masculino y pasivo es todo eso que conoces tú como femenino. Entonces, la configuración de la vida, ¿sí?, tiene 2 energías que están en constante correspondencia, intercambio y encuentro, ¿sí?, que es pasiva y activa, y que son parte, ¿sí?, de los elementos que le dan vida a la existencia. Entonces, en el caso de Acuario, pertenece al principio activo. Y algunos astrólogos lo manejan como el principio masculino. Y bueno, todo signo zodiacal tiene regente planetario, es decir, lo gobierna un planeta de los del sistema solar. El planeta que rige a Acuario es Urano. Es realmente Urano, que es este que ves aquí. Antes de que se descubriera el planeta de Urano, ¿sí?, los astrólogos habían asignado como regente a Saturno. Entonces, cuando hacemos astrología, los que sabemos hacer astrología, sabemos que es importante también tomar en cuenta Saturno, aunque ya no sea regente, pero lo vemos como un corregente, porque previo a que Urano fuera descubierto, el regente era Saturno. Entonces, todo signo zodiacal, todo está regido por algún planeta. En el caso de Acuario, estos son sus 2 regentes. Y bueno, se le asigna una palabra clave a todo signo zodiacal. La palabra clave de Acuario es yo sé. Y por último, muchos astrólogos manejan signo opuesto. Para mí no es así. Incluso para mí es importante estar fijándonos en los conceptos que utilizamos para definir a la astrología. Para mí es un signo complementario. Leo. Tengo aquí mi cuadro que regularmente está atrás en mi sillón cuando estoy ahí platicando contigo. Y bueno, quiero enseñarte más o menos, esta es una representación de toda la franja zodiacal, ¿sí?, a través de las constelaciones, y tú puedes ir viendo, estas son las constelaciones, ¿sí?, que rodean al sistema solar, ¿sí? Entonces, como tú te puedes dar cuenta, acá está el signo de Acuario, ¿sí?, dentro de esta franja completa, o este círculo zodiacal más bien, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, ¿sí?, Acuario está enfrente
de Leo, en este caso. Todo signo tiene enfrente, es decir, un complementario. Entonces, a mí no me gusta llamarle opuesto, porque opuesto nosotros lo entendemos desde el pensamiento tridimensional como algo ajeno a. Por eso no me gusta llamarlo opuesto. Esto tiene que ver con un concepto de unidad. Desde esta visión dual en la que vivimos, ¿sí? Hay dos formas de manifestación de esa energía con esas características. Es decir, simbólicamente, Acuario y Leo configuran energéticamente una sola unidad, ¿sí? De un tipo de energía que se complementan en esa dinámica correspondiente, ¿sí? Para darle precisamente la cualidad energética que en ese momento se está manifestando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas de las cualidades acuarianas estarán impulsadas desde el interior por las cualidades leoninas. Estos dos forman una unidad. Y así te puedo ir diciendo de cada signo. Para Virgo, la unidad la forma con Piscis, que es lo que va ahorita en este momento, es la energía de la que estamos saliendo. Y ojo, es una energía que era totalmente Matrix 3D. Lo voy a dejar ya aquí el cuadrito porque solamente quería que te dieras cuenta porque se le llama signo complementario, ¿sí? Entonces, esto es muy importante lo que te iba diciendo. Vamos saliendo de una era que llamamos la era de Piscis. Pero algo que yo no he visto mucho, que estamos pensando en la comunidad de astrólogos, es que esta nueva era de Acuario va a tener cambios muy significativos para poderla descifrar cómo viene, qué se va a comportar. Es decir, cuáles son las cualidades energéticas que se nos promete en esta próxima etapa de 2160 años aproximadamente que inicia la Tierra, ¿sí? Bueno, el signo de Acuario y el signo de León, que no lo creas, son quienes nos van a dar esa información acerca de esas cualidades. Lo que me interesa entonces es que entiendas que estamos entrando además, es decir, estamos ascendiendo además, ¿sí? Hacia una nueva dimensión que le llamamos quinta dimensión. Entonces, muchas cosas de las que hemos conocido como astrología hasta el momento están muy pero muy distorsionadas porque se han pensado y se han explicado desde la Matrix 3D, es decir, desde esta percepción de la realidad sumamente limitada. Entonces ahorita los astrólogos, la comunidad astrológica tiene un gran reto, porque yo estoy segurísima que la astrología no puede seguir funcionando como está hasta ahora. Una de las cosas que tendremos que ir aprendiendo a dejar de hacer como astrólogos es dejar de tener esta visión tan determinista, creyendo que son los astros que nos influencian a nosotros. Si tú aceptas que los astros te influencian, tienen una influencia sobre ti, entonces estás aceptando que tú no tienes libre albedrío. Son los astros los que ejercen una influencia sobre tu forma de ser. Así procesamos tridimensionalmente este concepto. Por eso a mí no me gusta decir que los astros influyen. Nunca lo he dicho como astróloga. Como puedes ver, hemos hablado hasta ahorita de todo ese contexto astrológico que era indispensable para que pudieras comprender qué significa esta frase de la era de Acuario. Y también hablamos de los elementos que componen al signo de Acuario. Bueno, en el siguiente episodio estaremos hablando de qué significan estos elementos, qué nos dicen sobre este acontecimiento de la nueva era de Acuario. En este siguiente episodio estaremos detallando el significado, ahora sí, el significado astrológico de estas energías acuarianas por las que estaremos transitando los próximos 2000 años aproximadamente. Como puedes darte cuenta, hablar de astrología es bastante complejo, es muy amplio, pero al menos con esta explicación estoy segura que ya empiezas a comprender a qué nos referimos cuando hablamos a la era de Acuario. Seguiremos con este tema, apenas hoy explicamos todo este contexto astrológico para que pudieras comprender a qué nos referimos, y en nuestro siguiente episodio número 9 vamos a seguir hablando de esto y vamos a hablar sobre todo de qué significan estos elementos del signo de Acuario. Antes de terminar este episodio, vale la pena que te mencione dos cosas. Este lunes 21 de diciembre del 2020 tenemos precisamente
la gran conjunción de Saturno-Júpiter a 0 grados del signo de Acuario. De hecho, esta conjunción es con 3 planetas, el otro planeta es Plutón, pero Plutón sigue en el signo de Capricornio y bueno, aunque conjunta con Saturno y con Júpiter, lo hace con una órbita, es decir, con un espacio de 7 grados. Ya te amplificaré un poco el tema sobre esta gran conjunción. Así que en nuestro siguiente episodio estaremos concluyendo este capítulo número 5 de Cápsulas de Luz para el Despertar hacia la quinta dimensión, evidencias de la ascensión planetaria, que es lo que hemos estado explicando en este episodio y en el siguiente episodio que tendremos. Y una vez que concluyamos esto, ya estaremos iniciando con esos capítulos donde nos vamos a adentrar a hablar sobre esta vieja energía de la Matrix 3D, obviamente con el propósito de que tú aprendas a identificar cuándo es que te enganchas con esa vieja energía y puedas de alguna manera aprender a desconectarte de allí. Antes de terminar este episodio número 8, quiero desearte una feliz Navidad e invitarte a que vivas una Navidad distinta ahora que estamos iniciando este nuevo momento evolutivo del planeta. Cuando estamos muy conectados al pensamiento tridimensional, al pensamiento Matrix 3D, solemos a veces poner nuestra atención en cosas que no son tan trascendentes como tal vez andar de compras, consumiendo demasiado para pasar aparentemente una buena Navidad, o tal vez nos deslizamos mucho con la comida y muchas veces es comida que ni siquiera nos favorece, que no nos nutre y que al contrario daña mucho nuestro sistema, o tal vez de repente la Navidad termine a veces en desacuerdos, que luego es muy común que yo escuche entre mis pacientes que pues, las Navidades no son muy agradables porque siempre terminan en desacuerdos familiares. Entonces quiero hacerte una invitación a que aprendas, a que te dispongas a vivir una Navidad distinta, a que si vas a regalar algo, al menos busques un regalo significativo, un regalo con alma que te permita realmente hacer digamos, ritual, ¿sí?, de reconocimiento hacia ese otro, de agradecimiento a ese otro que quieres regalarle algo que tiene que ver seguramente con que sea significativo en tu vida. Y bueno, ¿por qué no buscar la forma de que puedas alimentarte de una forma más sana, a lo mejor sin tanta comida chatarra que tanto daño nos hace y que tanto envenena nuestro cuerpo? Y desde luego que lo más trascendente es verdaderamente darle valor a la importancia de la convivencia con el otro. Muchos de nosotros no estamos precisamente con nuestra familia consanguínea, pero sí con nuestra familia del alma. Sea cual sea tu caso, mi invitación es a eso, a que disfrutes de la gente que amas, a que disfrutes de la gente que te ama y a que verdaderamente hagas una pausa en esta finalización de año tridimensional, ¿sí? Hagas una pausa para que reflexiones sobre la importancia de empezar a vivir una vida con una lógica mucho más espiritual, porque con certeza lograrás esa paz, esa tranquilidad y esa serenidad tan indispensable que se ha vuelto en este último año 2020, ¿sí? Muchas gracias, como siempre, no me queda más que agradecerte que estés aquí acompañándonos en tu canal Soy Anormal. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y no olvides que me va a encantar leer tus comentarios y si tienes alguna duda, con mucho gusto, háznosla saber y con gusto vamos a contestártela. Que tengas unas hermosas fiestas y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Hasta luego.